¿Estamos listos para comenzar? No lo estoy diciendo allá atrás. Nosotros sí ya. ¿Ya? Ok. Buenas tardes, noches, hermanos. Es un placer estar otra vez aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Quién sabe si hoy terminamos todo lo que traje. Pero vamos a hacer la lucha. Queremos darle una cordial bienvenida a los que nos miran por el internet. Hemos estado estudiando juntos acerca de asuntos problemáticos del Evangelio en el Adventismo y hoy lo seguiremos haciendo. Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Señor, nos guías y nos has prometido que si nos entregamos a ti y te pedimos la ayuda del Espíritu Santo, tú estás más que dispuesto a guiarnos en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, un poco más acerca de este tema del sábado y el domingo. Y permite, Señor, que sea una bendición para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a cantar un himno, y el himno es en los nuevos, el 212, a tu puerta Cristo está. Así es que si lo ponen allá, vamos a cantarlo. A tu puerta Cristo está. La introducción al adventismo que muchos han tenido no han sido buenas nuevas. Les han dicho enfáticamente que si no cambian su día en que adoran, del domingo al sábado, van a recibir la marca de la bestia. Ahora, déjenme decirles que en el tiempo del fin, el sábado va a estar íntimamente involucrado con el sello de Dios
y el domingo con la marca de la bestia. Pero eso no es ahorita. Y cuando eso finalmente suceda, Dios va a haber causado que se polarice el mundo y que los que son limpios sean limpios y los que no son ya no lo sean. Así es que el decir eso ha asustado a muchas personas o las ha molestado porque piensan que se van a perder eternamente o que estamos siendo muy severos. Me acuerdo cuando comencé mi ministerio, estaba con el pastor Soria en San José, California, y me pidió que fuera a dar un estudio a una familia que estaba interesada. Yo llegué y uno de nuestros hermanos había ya ido y les había dejado una copia del Conflicto de los Siglos. Ellos eran muy católicos y cuando leyeron lo que decía ahí y yo llegué, me dijeron, ¿ustedes promueven esto? ¿Este libro es de ustedes? Primero me preguntaron, digo, sí. Si ustedes promueven esto, no lo queremos aquí. Yo no sé si después algo sucedió, quién sabe. Pero yo les he dicho a muchas personas que el Conflicto de los Siglos no es para cristianos recientes. Tienen que entender precisamente el Conflicto de los Siglos, si no se pueden desanimar. Para muchos, esa declaración no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no entienden cómo un Dios amoroso haría un asunto tan grande sobre el día en que lo adoramos y condenaría a los que no lo observan solo por adorarlo en el domingo. Dicen, después de todo, lo están adorando. Así es que vamos a ver algunas cosas. Aún hoy en día, cuando la controversia entre el sábado y el domingo resurge, tenemos la tendencia de hacerlo una controversia entre los cristianos que guardan el sábado, es decir, nosotros, y los que guardan el domingo, ellos. Pero pregunto, y esta es la pregunta a contestar, ¿es verdaderamente esta la controversia? ¿De eso se trata? ¿Cuál es entonces? Bueno, la mayoría de los creyentes que van a ir al cielo, estoy seguro yo, van a haber guardado el domingo. Así es que, ¿cómo podemos nosotros entender esto del sábado y el domingo? Ya que decimos eso, que la mayoría, porque se empezó a guardar el domingo desde más o menos 200 años después de Cristo. Así es que ya tenemos muchos siglos con el domingo. ¿Cómo fue que sucedió? Cuando los discípulos despidieron a Cristo Jesús en las nubes, ellos se empezaron a juntar, lo extrañaban mucho y querían escuchar de los apóstoles las historias de qué hizo Jesús y qué les dijo. Y se juntaban todos los días, mañana y tarde, todos los días. Por mucho tiempo lo siguieron haciendo y llegó finalmente el tiempo cuando dijeron, bueno, lo vamos a hacer un poquito menos. Pero durante todo el tiempo que yo crecí en México, nosotros teníamos servicio el viernes de noche, el sábado, los diferentes servicios, sábado de noche para despedir el sábado y el domingo de noche también. Luego el miércoles de noche y así sucesivamente. Así es que nosotros hemos tenido servicios en domingo por mucho tiempo. Aquí en Estados Unidos no se acostumbra el domingo.
¿verdad? Pero en muchos de nuestros países el domingo también teníamos reunión. Así es que si la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús, entonces la pregunta es, ¿cuál es entonces el punto en disputa entre el domingo y el sábado, o entre el sábado y el domingo? Es solamente en el contexto del Evangelio que esta disputa tiene sentido. Y eso es lo que presentaré hoy. Vamos a examinar por qué, cuando cierre el tiempo de gracia, guardar el sábado llegará a ser el sello de Dios, mientras que la ley dominical universal llegará a ser la marca de la bestia. Para entender estos dilemas, a la luz del Evangelio, comenzaremos con la caída. En la creación, Dios le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que les daba dominio sobre toda la tierra. ¿Se acuerdan? Miren lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Pero en la caída, este dominio fue arrebatado por Satanás y él llegó a ser, el príncipe de esta tierra. Miren lo que dice Lucas 4, 5 y 6. Entonces el diablo lo llevó, hablando de Cristo Jesús, a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor les dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Qué buscaba Satanás? Que lo adoraran. Miren lo que dice Juan 14:30. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, está él en el Getsemaní, y él no tiene ningún dominio sobre mí. Como resultado de la caída, la humanidad entera pasó a estar bajo el dominio de Satanás. Y la gran controversia entre Dios y Satanás fue transferida del cielo a esta tierra. Y ahora la raza humana llegó a ser el dilema. Miren lo que dice Apocalipsis 12, del 7 al 9. Se adelantó entonces una guerra, o se desató en una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles a la vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Qué lástima que lo arrojaron aquí, ¿verdad? En el cielo, Lucifer, que llegó a ser Satanás, se había rebelado contra Dios y su gobierno sobre el dilema del amor ágape, que de acuerdo a Pablo nunca busca lo suyo. Eso está en 1 Corintios 13:5. Ahora, Satanás insistió que ese tipo de amor desinteresado, que no deja lugar para el yo, iba a privar al ser humano de la felicidad. ¿Se imaginan? Esa era la acusación de Satanás. Miren lo que dice Isaías. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones,
has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. ¿Cómo ser semejante al Altísimo? ¿Cómo puede un ser creado llegar a ser un ser eterno? Así que cuando Satanás tomó dominio de esta tierra, usó a la raza humana para desarrollar y construir esta tierra usando los principios del yo como la plataforma para la política, la educación, deportes, conciertos, etc. Dios le permitió a él desarrollar su plan para que todo el universo viera. Todo le salió bien hasta que Cristo vino a este mundo para redimir la humanidad y establecer su propio reino en la tierra. Miren lo que dice Lucas. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín, el que no está de mi parte está contra mí, el que conmigo no recoge, esparce. Interesante cómo termina Cristo la parábola, en realidad no la termina. Pero, bueno, y esto está, sí. En la cruz, Satanás fue completamente derrotado y la raza humana fue comprada, fue rescatada por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y eso lo dice la Biblia, mire, Juan capítulo 12, versículos 31 al 33. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Quién dijimos ser el príncipe? Satanás. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, dice Cristo Jesús, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Luego en Pedro 1, 18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Mientras que estas son las buenas nuevas del Evangelio, desafortunadamente, como la humanidad fue creada con la libertad de escoger, el Evangelio ha dividido a la raza humana en dos bandos. Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y han pasado de estar bajo su estandarte, ahora están bajo el estandarte de Cristo Jesús. Y aquellos que lo han rechazado y permanecen bajo el estandarte de Satanás. Qué tristeza. Mire lo que dice Mateo, ahí está bueno, más o menos se lee. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Y esa es una promesa que Cristo Jesús nos está dando,
de que nosotros podemos confiar en lo que Él nos está dando. Miren lo que dice Primera de Juan 5, 18 y 19. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control de Satanás. Este es un texto muy interesante porque dice que si no estamos bajo el control de Cristo, estamos bajo el control de Satanás. No hay término medio. A veces los muchachos decían, no, yo estoy en control de mí mismo. No hay tal cosa. Si decimos que nos controlamos a nosotros mismos, es el enemigo el que está en control de nosotros. Para el mundo que aún está bajo Satanás, el domingo representa descanso de la obra humana imperfecta y sin terminar. Pero los creyentes, para nosotros, el sábado representa la obra de Dios perfecta y terminada. Miren lo que dice Génesis: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Así como Cristo terminó la creación el sexto día y descansó el séptimo día, de la misma manera terminó la redención el sexto día y descansó el séptimo día en la tumba, el sábado. Miren lo que dice Juan 19, 28 al 31. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día muy solemne, porque era también Yom Kippur. Desde la caída, todas las religiones han pertenecido a uno de estos dos bandos. El verdadero cristianismo está edificado sobre el fundamento de salvación por la gracia solamente, a través de la fe solamente, por los méritos de Cristo solamente, mientras que todas las demás religiones, incluyendo el cristianismo falso, están basadas en la salvación por las obras, es decir, justicia propia, el principio del gobierno de Satanás. En la confrontación final entre Cristo y Satanás, el sábado y el domingo representarán estos dos bandos opuestos, a estos dos sistemas opuestos de salvación. Es por eso que en el día de la expiación, todo el que rehusaba guardar el sábado se perdía. Miren lo que dice Levítico. El Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón, de la expiación. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por todos ustedes al Señor su Dios.
Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Y deberán observar el ayuno. El sábado lo observarán desde la tarde desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Por lo tanto, nunca debemos hacer de la controversia entre el sábado y el domingo una controversia entre los cristianos que guardan el sábado, nosotros, y los cristianos que guardan el domingo, los demás. Hoy podemos decir en cuál de los dos, podemos diferir en cuál de los dos es el verdadero sábado, pero el hecho es que ambos somos creyentes en Cristo y por lo tanto pertenecemos al reino de Dios. Solamente cuando el sábado sea vitalmente vinculado con la salvación a través de la fe en Cristo Jesús y el domingo sea vinculado con la salvación a través de obras humanas, que estos días llegarán a ser controversiales. Y eso sucederá en el cercano futuro. Desde la caída, la controversia ha sido entre dos métodos de salvación: la justicia de Dios contra la justicia del ser humano, o el pacto antiguo contra el pacto nuevo, Adán y Eva, Caín y Abel. Esta será la final confrontación entre el pueblo de Dios, la iglesia, y el pueblo de Satanás, el mundo. Y esto es cuando Mateo 24:14 se va a cumplir y entonces finalmente se cierra la gracia. Para apreciar esto, debemos considerar el verdadero significado del sábado. La palabra significa descanso y su conexión a nuestra salvación por gracia solamente a través de la fe, solamente en lo que Cristo logró hace 2000 años por su nacimiento, vida, muerte y resurrección, constituye el evangelio eterno. Así es que vamos a ver primero de qué se trata esto. Primer hecho: el sábado es el día de descanso de Dios, no es el día de descanso del hombre. A través de las Escrituras, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento nos dice que el sábado es designado como el día de descanso de Dios, no del hombre. Eso es lo que declara el cuarto mandamiento, Éxodo 20:10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Aunque Jesús sí les dijo a los judíos que el descanso del sábado fue hecho para la humanidad, no solamente ellos, fue absolutamente claro en decir que Él era el Señor del sábado. Miren lo que dice Marcos 2, 27 y 28. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Luego en Lucas dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No, ahí estaba junto con el otro. Y la razón por la cual Jesús podía declararse el Señor del sábado es porque es el representante de Dios aquí en la tierra. Él fue el que por su palabra trajo a la existencia este mundo nuestro, y cuando hubo creado un mundo perfecto y terminado, nada podía ser mejorado o añadido. Descansó en el séptimo día de todo su trabajo. Juan 1:3 dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él
nada de lo creado llegó a existir. Efesios 3:9, ahí estaba. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Colosenses 1:15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Noten aquí en Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esa es nuestra iglesia, estamos viviendo en ese tiempo. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz o verdadero, el soberano de la creación de Dios. Así es que dijimos en el número 1 que el sábado es el día de descanso de Dios y no del hombre. Ahora, el segundo hecho. El sábado es el séptimo día de Dios, pero el primer día del hombre. Cuando vemos el sábado del punto de vista de Dios, ya que es un día de descanso, es su séptimo día. Pero cuando vemos el día de descanso, el sábado, del cual de vista del ser humano, desde el punto de vista del ser humano, ya que Dios lo santificó o lo separó para la humanidad, es el primer día de descanso del hombre. A ver si aquí se puede entender. Aquí dice Dios y luego dice 6 días de creación, luego dice séptimo día y primer día, que es el sábado, está ahí abajo, porque se fue de que lo tenía ahí arriba. Ahí arriba también se supone que diga hombre de este lado acá. Y se me movió. Y ahí dice 6 días de trabajo. Así es que noten, Dios trabaja 6 días, descansa el séptimo día. Pero ¿cuándo nos hace a nosotros? El viernes en la tarde. Así es que el viernes en la tarde nos hace y comenzamos el descanso de la noche. Y el sábado llega a ser en realidad nuestro primer día completo. Y nosotros comenzamos descansando. Es nuestro primer día el sábado. Y después tenemos 6 días de trabajo. Así es que el séptimo día de Dios es el primer día nuestro. Tercer hecho, y con este terminamos. Dice así: el sábado está vitalmente vinculado al Evangelio. Desde la caída, el sábado ha estado vitalmente vinculado a nuestra salvación en Cristo. ¿Por qué es esto? Porque el pecado trajo consigo culpabilidad, robándole a la humanidad el descanso mental y espiritual. Cuando Dios restauró el día de descanso a la nación judía, le dio un significado de redención. Miren lo que dice en Éxodo 31. Diles lo siguiente a los israelitas: ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. Y ahora 16 y 17. Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó.
Lo repite en Deuteronomio 5:15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Ahora está poniendo el tema de la redención, porque Él los redimió de haber sido esclavos. Y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día del sábado. Primera de Corintios 10, 1 al 11, ustedes lo conocen bien. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Lo estudiamos en la lección de esta semana. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Así es que la roca que brotó representa a Cristo Jesús, que nos da el agua de vida. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuremos contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Isaías 58, 13 y 14 nos dice: si retrajeres del sábado tu pie, y retraer el sábado, retraer tu pie significa dejar de profanarlo, de hacer tu voluntad, tus negocios en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. ¿Qué es venerar? Abstenerse de lo profano. Eso es venerar. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. También puede ahí entenderse pronunciando palabras inútiles. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Qué interesante. En otra traducción dice: te haré cabalgar. Para los que nos gusta andar a caballo, pues qué bonito. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. La idea de deleitarse en lo que Dios nos está dando, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El cumplimiento de este descanso es Cristo. Mateo 11, 28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y Él está hablando de todos los ámbitos de la tierra. Si estamos agobiados mental, espiritual, física, socialmente, no importa. Él nos dice que Él nos va a dar descanso. Pero los judíos habían malentendido todo el propósito del descanso del sábado y le habían dado una interpretación muy legalista. Por lo tanto, el autor de Hebreos tuvo que corregirlos, y tenemos Hebreos 4, 1 al 10, está largo, pero
Dice, cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a vosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Qué triste. Es decir, que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy mi voz, este es el llamado. No endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Ya no tenemos que preocuparnos por tratar de hacer obras que nos salven, porque hemos entrado al reposo de Dios y nos damos cuenta que no son nuestras obras las que nos salvan, que tenemos que entrar en su reposo y que al entrar en su reposo va a haber un cambio en nosotros de tal manera que sí va a haber obras buenas, pero obras que solamente dan testimonio de que estamos salvos y no cuentan para la salvación. Cuando Mateo 24:14 finalmente se haga una realidad, la humanidad estará polarizada en solamente dos bandos: creyentes e incrédulos. Entonces, el sábado llegará a ser el sello de Dios, de la misma manera en que la circuncisión fue en el tiempo de Abraham. Y miren lo que dice Romanos 4:11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, hablando de Abraham, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por lo tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no haya sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y el domingo llegará a ser la marca de la bestia, pero no lo es ahorita. Noten, así como Dios pudo justificar a los que no estaban circuncidados, así como Dios le dio esa marca a Abraham después de que él tuvo fe, de la misma manera a nosotros nos dice, no son las obras las que te salvan, sino es mi gracia. En Apocalipsis 14, 9 y 10 dice así: lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que es la copa de su ira. No, que en la copa de su ira está puro.
no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Y más atrás, en Apocalipsis 12, 9 al 12, dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojados a la tierra. A estos ángeles ahora los conocemos como demonios, exacto. No se vale, pastor. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrense cielos y ustedes los que los habitan, pero ay de la tierra y el mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Y por eso muchos dicen que los huracanes y los torbellinos y todas esas cosas es el furor de Satanás. Pero las compañías de aseguranza dicen que son obras de Dios. Pero no es cierto, no les crean. Nuestro último versículo, Apocalipsis 13, 4. Y adoraba el dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban al dragón y a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede cambiarla? Así es que noten, este va a ser el problema en ese tiempo. Los que adoren a la bestia, los que adoren a su imagen, los que adoren el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Por consiguiente, no van a estar adorando a Dios. Y adoramos a uno o adoramos al otro. Hermanos, que el Señor nos encuentre adorándolo a Él, para que vayamos a estar con Él para siempre. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador, el que nos otorga el descanso verdadero. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entrar a tu descanso y que ya no más nos preocupemos por la salvación, sino nos preocupemos por caminar contigo, por estar contigo. Te lo pedimos, Señor, poniendo en tus manos a todos los que nos ven, a tus hijos que necesitan de tu ayuda, que necesitan sanidad, prosperidad. Los ponemos en tus manos. Tú sé el que suple de acuerdo a tu voluntad sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bueno, hermanos, el sábado nos vemos otra vez, no aquí en el púlpito. Bueno, si vienen a la de inglés, sí me toca en inglés, pero el próximo miércoles aquí estamos. Ya estamos por terminar esta serie. Que el Señor les bendiga.